Durante el siglo XIX la energía que movía el mundo era el carbón. A partir de 1851 la electricidad hizo su estreno en el país al ritmo de los impulsos eléctricos que comunicaban los telégrafos de Santiago y Valparaíso. En 1983 la energía eléctrica deslumbró a los chilenos con la iluminación de la Plaza de Armas de la capital. En 1920 surge la empresa eléctrica en Santiago denominada Compañía Chilena de Electricidad y en 1925 se promulgó la Ley General de Servicios Eléctricos. En 1994 se inicia la construcción de Pangüe y las modificaciones a la Ley de Gas. Por estos años ya se hablaba de los gasoductos Trasandino, Gas Andes y Atacama. En 1995 se inician los trabajos de Nueva Renca, central de ciclo combinado a gas natural, para la cual se cierra un contrato con Gas Andes por los próximos 25 años. En 1997 se abre la primera estación de servicio a gas natural comprimido vehicular, Geogas. En el año 2000 se comienza a gestar la nueva ley eléctrica. En el año 2003, por primera vez se plantea fuertemente a nivel gubernamental y privado el fomento de las energías renovables no convencionales. En el 2004 se aprueba la llamada Ley Corta 1, que permitirá dotar al país de un sistema de transporte de energía más seguro en suministro. El presidente anuncia el impulso al primer puerto de gas natural licuado en Quintero. En 2005 se presenta la Ley Corta 2 sobre inversiones en el sector eléctrico, principalmente en generación, y se inaugura la central hidroeléctrica Ralco. En 2007, Chile comenzó la construcción de su primera planta a gas natural licuado y planta de regasificación de Quintero. Endesa Eco inaugura el parque eólico Canela con 18,15 megawatts. En 2008 entra en vigencia la Ley 20.257 que obliga a las empresas generadoras a que parte de su producción provenga de energías renovables no convencionales. En 2010 se construyen formalmente el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente. A finales del 2015, la capacidad instalada era 19.956 megawatts de potencia, correspondientes a un 60,5% de origen térmico, un 32,3% de origen hídrico, un 4,5% de origen eólico y un 2,7% de origen solar. En el mercado eléctrico chileno se encuentran varios sistemas interconectados, como lo son el Sistema Interconectado Central SIC, el Sistema Interconectado del Norte Grande SING, los sistemas eléctricos de Aysén y de Magallanes, la isla de Pascua, que se abastece de electricidad independientemente. En la figura 1 se observa la potencia neta instalada del SIC de 16.170 megawatts y la zona que cubre este sistema, que está de color azul celeste, y en la figura 2 se observa la distribución de ventas en el año 2015, que es de un 69.4% a usuarios regulados y 30.6% a usuarios libres. En la figura 3 y 4 se puede observar la distribución de capacidad instalada por tipo de combustible SIC para el año 2005 y 2015. Al comparar en estas dos fechas, se pueden notar los importantes cambios sufridos por la matriz de la capacidad instalada de generación en el SIC. Por un lado, carbón, petróleo, diésel, biomasa y las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, aumentaron su importancia relativa dentro del total, y una disminución de las centrales hídricas y de gas natural. Por otro lado, se observa que la capacidad instalada casi se duplicó durante los últimos 10 años. En la figura 5 se observa la zona correspondiente al sistema SINC, con una potencia neta instalada de 4.719.5 megawatts. También se ve una distribución de ventas en el año 2015, son para usuarios regulados de 11% y usuarios libres del 88.9%, contrario al SIC, en donde la mayor distribución es para los usuarios regulados. La figura 6 y 7 muestran la distribución de la capacidad instalada por tipo de combustible SINC para el año 2006 y 2015. Al comparar, en estos 2 años se observan importantes cambios en la matriz de generación del SINC. En primer lugar, la generación de energía eólica y solar era nula en el 2006 y a 2015 ya contaban con un 4.6% de la generación total. Por otro lado, se observa una baja de importancia relativa del gas natural, principalmente. Por último, se produjo un gran aumento de la capacidad instalada de generación de carbón, lo cual, sumado a la disminución del gas natural, produjeron su aumento de importancia relativa dentro de la matriz. Podemos decir que en conjunto los sistemas SINC y SIC abastecen a un 98.5% de la población y suman un 99.2% de la capacidad instalada. En cuanto a Aysén y Magallanes, abastecen a la población de sus regiones, y los sistemas de Isla de Pascua y Lagos suman solamente el 0.1% de la capacidad instalada a nivel nacional.
En la generación, la capacidad eléctrica neta instalada se incrementó en promedio un 6.8% anual entre 2005 y 2015, liderada por el crecimiento del zinc en un 9.7% por medio anual, seguido por el SiC de 6.25% y finalmente los sistemas medianos un 2.6%. Observando la figura 11 nos damos cuenta que la totalidad de la capacidad instalada en el sistema SiC, el 15.4% corresponde a energías renovables no convencionales y el 46.4% de origen térmico y el 8.2% de origen hidráulico. Además, la figura 12 nos muestra que la totalidad de la capacidad instalada en el sistema zinc, el 9.4% corresponde a energías renovables no convencionales y el restante 90.6% proviene de centrales térmicas. Considerando la escasez de recursos hídricos del norte, de estas el carbón y el gas natural tienen la mayor importancia. Tarificación en el sistema eléctrico chileno. La ley chilena vigente establece que los precios deben representar los costos reales de generación, transmisión y distribución de electricidad asociados a la operación eficiente, de modo que las señales entregadas estén adecuadas tanto para las empresas como para los consumidores. El mercado eléctrico chileno se encuentra dividido en tres partes. La primera la componen los usuarios, la segunda la compone la parte de generación-transporte y por último encontramos la parte de distribución. Entonces, en la parte de los usuarios tenemos que los usuarios están divididos en tres tipos de usuarios. Tenemos los usuarios regulados, que son aquellos usuarios con una potencia conectada inferior a 5.000 kW. Son considerados sectores donde las características del mercado son de monopolio natural y por lo tanto la ley establece que están afectados a la regulación de precios. Segundo, tenemos los usuarios regulados, son aquellos con una potencia conectada superior a 5.000 kW. La ley dispone la libertad de precios, suponiéndoles en capacidad negociadora y la posibilidad de proveerse de electricidad de otra forma, tales como la autogeneración o el suministro directo desde empresas generadoras. Y por último, tenemos a los usuarios que poseen una potencia conectada superior a 500 kW, pueden elegir a cuál régimen adscribirse, regulado o no regulado, por un periodo de 4 años. Para los precios en la parte de generación-transporte, el sistema eléctrico cuyo tamaño es superior a 1.500 kW en capacidad generadora, la ley establece los precios como denominados precios nudos y están definidos para todas las subestaciones de generación-transporte de las cuales se efectúa el suministro. Los generadores pueden comercializar su energía y potencia en alguno de los siguientes mercados. En el mercado de grandes consumidores, el precio es libremente acordado entre las partes. En el mercado de empresas distribuidoras se hace a precio nudo, tratándose de electricidad que va destinada a usuarios regulados. Y por último, en el centro de despacho económico de carga. En este el precio se hace a costo marginal horario. Y por último tenemos el precio de la parte de distribución. Estos precios se determinan sobre la base de la suma del precio nudo establecido en el punto de conexión con la instalación de distribución, un valor agregado por concepto de distribución y un cargo único o peaje por el concepto de uso del sistema de transmisión troncal. Por lo tanto, una persona que está ubicada en la zona de distribución de una empresa distribuidora, el precio que le va a llegar a su casa está compuesto por el precio nudo, más el valor agregado de distribución, más el cargo único por el uso del sistema troncal. Ahora, ¿qué se entiende por eso de precio nudo? Entonces, el precio nudo nace de las modificaciones del marco regulatorio eléctrico introducidas por la Ley 20018 y corresponden a los precios que las empresas concesionarias de servicios públicos de distribución deben traspasar a sus clientes regulados. Los precios nudos promedio se componen de un promedio ponderado de los siguientes tipos de precios de contratos de suministro. El primero es el precio nudo de largo plazo de energía y potencia. Son aquellos que deben pagar una empresa concesionaria de distribución a su suministrador en virtud del contrato de suministro respectivo suscrito a partir de las licitaciones públicas reguladas. Y por último tenemos el precio nudo de corto plazo de energía y potencia de punta.
son los precios a nivel de generación-transporte fijados semestralmente en los meses de abril y octubre de cada año en virtud del artículo 160 de la ley. Entre las principales características del precio nudo se destaca que es un precio único determinado para cada distribuidora a nivel de generación-transporte y que se aplica un procedimiento de ajuste de modo tal que el precio del nudo promedio de cualquier distribuidora no pueda exceder a más del 5% del precio promedio de todo el sistema en un punto de comparación. Su determinación es efectuada por la Comisión Nacional de Energía, quien a través de un informe técnico comunica sus resultados al Ministerio de Energía, el cual procede a su fijación mediante la dictación de un decreto publicado en el Diario Oficial. Los precios nudo promedio se fijan en las siguientes ocasiones: semestralmente en los meses de abril y octubre de cada año, toda vez que se produzca la indexación del precio de algún contrato de suministro por un valor sobre el 10% respecto al precio vigente, y por último, con la entrada en vigencia de algún nuevo contrato licitado. Ahora, tenemos que el valor agregado de distribución es fijado cada 4 años por el Ministerio de Energía previo al informe técnico de la Comisión Nacional de Energía y corresponde básicamente a un costo medio que incorpora todos los costos de inversión y funcionamiento de una empresa modelo o teórica operando en el país, eficientemente en la política de inversión y su gestación, de modo que el valor agregado de distribución no reconoce necesariamente los costos efectivamente incurridos en las empresas distribuidoras. Costos por transmisión. En el artículo 115 del 2006 está establecido los requisitos y condiciones para la recaudación, pago y remuneración del sistema de transmisión. Este artículo es el encargado de regular todo lo correspondiente a los costos de transmisión. La previsión de la demanda eléctrica. La comisión es el ente encargado de hacer el análisis técnico de la previsión de la demanda. Debe analizar técnicamente la estructura eléctrica del sistema, los precios y tarifas. Con estos datos, identificar la previsión de la demanda. Entre los valores que calcula se encuentra la previsión a corto plazo y a largo plazo. Costos de falla. Para una óptima operación del sistema, la comisión deberá prever los costos de operación de alguna de las fallas típicas del sistema. Estos costos son calculados para diferentes niveles de dificultad de la falla, que pueden ser a corto o largo plazo. Cargos por acceso abierto. Para los cargos de acceso a la red, el coordinador es el ente encargado de aprobar la conexión al sistema, para que determine que la condición no exponga al sistema y verifique la disponibilidad del sistema para que así se cumplan los criterios de acceso abierto.